A ti lo que te hace falta es volver con tu pareja, tener un amante o autosatisfacerte, le dice un médico a su paciente. O dicho vulgarmente, a ti lo que te hace falta es un buen... Nos remontamos al año 1910 con un texto que Freud titula El psicoanálisis silvestre. Muy buenas, soy Sara, bienvenidos, bienvenidas a Diván Místico. Quiero hablar de este capítulo porque es increíblemente actual, o sea, Freud lo escribió en 1910, pero podría haberlo publicado ayer. Ya en ese entonces nos advertía sobre algo que hoy vemos por todas partes. Personas que toman fragmentos del psicoanálisis, sobre todo de sus primeras teorías, que luego él mismo fue modificando, matizando, ampliando, y los usan para justificar sus intervenciones clínicas o para dar interpretaciones en nombre del psicoanálisis. Se quedan con una parte de esta disciplina o lo que les han contado y el resto no existe. Es como leer una página de un libro y pretender que esa página sea todo el libro. Así que voy a hacerlo un poco diferente hoy, voy a ir leyendo textualmente lo que dice Freud en este capítulo y voy a ir añadiendo comentarios, así que bienvenidos los que se sumen y empezamos. Me voy a basar en la editorial Biblioteca Nueva, las obras de Sigmund Freud, del tomo 2, y el capítulo es El psicoanálisis silvestre, la página 1571. Freud comienza. Hace algunos días acudió a mi consulta, acompañada de una amiga, una señora que se quejaba de padecer estados de angustia. Los estados de angustia habían surgido como consecuencia de su separación del marido, pero se habían hecho considerablemente más intensos desde que un médico joven al que hubo de consultar le había explicado que la causa de su angustia era de necesidad sexual y que para recobrar la salud había de recurrir a una de las tres soluciones siguientes: reconciliarse con su marido, tomar un amante o satisfacerse por sí misma. Sigo un poco más. El médico le había dicho que su diagnóstico se fundaba en mis descubrimientos científicos y acudía a mí para que lo confirmase definitivamente. Bueno, aquí este médico, además de que está haciendo una intervención muy precoz, se está basando en la primera teoría de Freud sobre la angustia. Recuerdo que este texto es de 1910, en este momento ya Freud estaba desarrollando su segunda teoría, ya había descubierto el inconsciente, inaugurado el psicoanálisis a partir de la interpretación de los sueños en 1900, y este médico se basa en la primera teoría de la angustia escrita en 1894, es decir, se basaba en el periodo preanalítico. Por poner un poquito en contexto, la primera teoría planteaba que la angustia surgía cuando la descarga sexual era interrumpida, es decir, cuando el orgasmo se quedaba a medias o cuando había una abstinencia total, o sea, ausencia de orgasmo. Entonces la energía se quedaba en el cuerpo y eso ponía de los nervios a la persona, por eso surgía la angustia. Freud decía que las personas que padecían angustia se debía a que llevaban una vida sexual genital poco sana. Es decir, que la descarga era incompleta, el orgasmo se quedaba a medias. También asociaba la angustia con la abstinencia. Aquí la falta de descarga es total. La persona se quedaba con la energía sexual por el cuerpo, sin escapatoria, y eso al final ponía de los nervios a las personas. Así que bueno, continúo un poco más. La amiga que venía acompañándola me rogó que rebatiese la opinión de mi joven colega, seguramente errónea, pues por su parte había enviudado muchos años atrás y había podido conservarse sin padecer su angustia. Es decir, aquí aparece la amiga como la prueba viviente de que este médico y la teoría de Freud era incorrecta. De hecho, tiene lógica, ¿no? O sea, yo enviudé hace muchos años, no tengo sexo y no sufro de angustia. Entonces, tu teoría es falsa. Es el típico ejemplo que se presenta como evidencia irrefutable, pero que no tiene en cuenta la complejidad de cada persona, de la subjetividad. O sea, que cada caso es único y no tiene por qué suceder de la misma manera, aunque a ti te funcione o aunque a ti no te pase nada, eso no significa que a otra persona sí que le pueda pasar. Continúo.
Sin detenerme a describir la difícil situación en que me colocó esta visita, pasaré directamente a examinar y aclarar la conducta del colega que me había enviado a la enferma. Aquí hago un inciso, porque todo el rato habla de enferma y él se presenta como médico porque él es médico y neurólogo. También estamos teniendo en cuenta que el psicoanálisis es muy joven, o sea, apenas 10 años de su descubrimiento, entonces él todavía tiene ese lenguaje. Pero bueno, aquí en algún momento pues voy a sustituir la palabra enferma por paciente, analizante, para tenerlo un poquito en el contexto actual. Continúa Freud, pero previamente he de hacer una advertencia importante que espero sea aplicable a nuestro caso. Una larga experiencia médica me ha enseñado a no aceptar siempre lo que los pacientes en general y sobre todo los neuróticos cuentan de su médico. Vale, aquí Freud nos advierte de algo fundamental. Esto de me han dicho que usted dijo o el otro día tú me dijiste, nos está diciendo que lo empecemos a cuestionar de una forma seria, porque una misma frase puede tener diferentes interpretaciones para cada persona y no solo eso, sino que en un momento dado para una misma persona puede significar una cosa y en otro momento otra totalmente distinta. Entonces, lo que se oye no es tal y como se nos presenta. Esto, bueno, me remonta a la carta que le escribe Freud a su amigo Fliess, donde le dice que ya no creo en mis neuróticos. De hecho, tengo un vídeo en el que expliqué esto y aquí es donde nos está diciendo Freud que ya no es tan importante lo que dice la persona o los hechos concretos en la realidad fáctica, en la realidad concreta, sino la experiencia subjetiva, cómo lo vive la persona subjetivamente. Eso es más determinante. Y además voy a hacer un salto temporal porque también me está recordando cómo desarrolla Lacan esta idea con el sistema de comunicación. Lacan pone patas arriba la idea tradicional de que el emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe tal cual. De hecho, nos dice que el receptor recibe el mensaje filtrado a través del otro, del inconsciente. O sea, cada uno escucha el mensaje según la posición determinada en la que se encuentra, o sea, según la propia posición subjetiva. Por eso la comunicación falla tantas veces. Cada uno habla desde su lugar y se generan así malos entendidos, tensiones, discusiones, porque uno intenta imponer incluso con cariño pues lo que siente y a veces uno lo que siente ni siquiera lo entiende, pero quiere que lo entienda el otro. Nada, así muchas veces no se habla, de hecho se termina por dar la razón o llegar a un acuerdo así muy forzado y para evitar conflictos sería importante tener en cuenta que cada uno va a partir desde posiciones distintas y eso no va a impedir el diálogo, todo lo contrario. Pero bueno, voy a seguir un poquito más. Creo pues justificado suponer que también en esta ocasión hizo la enferma una transcripción tendenciosamente deformada de las afirmaciones de su médico y que por tanto incurro en injusticia al enlazar precisamente a este caso mis observaciones sobre el psicoanálisis silvestre, pero con ellas creo evitar graves perjuicios a muchos otros enfermos. Básicamente, Freud está justificando por qué va a criticar públicamente a su colega, reconociendo que puede estar pecando de injusto porque la información que le trae la paciente puede no ser del todo fiable, pero aún así va a asumir ese riesgo para prevenir malas prácticas en el futuro. Es decir, lo intenta tomar como ejemplo para explicar lo que no es psicoanálisis, ¿no? Esto de que se toman fragmentos o se quedan en una parte de la teoría del psicoanálisis y los convierten como en recetas universales. Esto es a lo que Freud se refiere con psicoanálisis silvestre, psicoanálisis de andar por casa. Entonces, aun pecando de injusto, va a tomarlo como ejemplo para decir lo que no es psicoanálisis. Supongamos, pues, que el médico habló realmente como la enferma pretendía. Todo el mundo presentará aquí una primera objeción crítica, alegando que cuando un médico considera necesario hablar con una paciente sobre temas sexuales, lo debe hacer con el mayor tacto y máxima delicadeza.
Pero esto el médico no lo hace, se salta los preceptos técnicos del psicoanálisis y además habría desconocido e interpretado mal toda una serie de doctrinas científicas del psicoanálisis, mostrando con ello haber avanzado muy poco en la comprensión de su naturaleza y sus fines. No está teniendo en cuenta a la persona que tiene delante, no la conoce, no sabe cómo le va a sentar, lo que para ella le resulta intolerable, lo que le duele. Está haciendo unas interpretaciones muy salvajes, o sea, de una forma que la persona, en este caso esta señora, no las puede recibir de una forma sana, de una forma adecuada, no está preparada. Y además, precisamente esas 3 opciones que le lanza es todo dirigido a lo somático, a la descarga sexual, cuando estamos viendo que ya en 1910 Freud ya ha desarrollado teorías que tienen que ver con una conflictiva psíquica inconsciente más allá de lo somático. Entonces está haciendo una mala praxis en este caso. De hecho dice, comencemos por examinar los errores científicos. Los consejos del médico revelan su concepto de la vida sexual, concepto que coincide exactamente con el más vulgar, en el cual solo se entiende por necesidad sexual la necesidad del coito o de actos análogos que provoquen el orgasmo y la eyaculación. Pero el médico no podría ignorar que precisamente se suele hacer al psicoanálisis el reproche de extender el concepto de lo sexual mucho más allá de sus límites corrientes. ¿Pero qué es eso de la sexualidad? La sexualidad abarca la búsqueda del placer más allá de la genitalidad. No se trata tanto de cumplir una función reproductora o de cubrir tus necesidades fisiológicas. Esa búsqueda del placer empieza en el momento en que te relacionas con el otro, es decir, con tus cuidadores principales. Sabemos también hace ya mucho tiempo que, dado un comercio sexual normal, puede existir, sin embargo, una insatisfacción anímica con todas sus consecuencias. Aquellos que no comparten esta afirmación psicoanalítica no tienen derecho a referirse a las doctrinas del psicoanálisis sobre la significación etiológica de la sexualidad y habrán de aceptar íntegramente la responsabilidad de su conducta. Es decir, no puedes tomar solo las partes de una disciplina que te convienen o que más te gustan. Si vas a reducir todo al factor somático, a lo puramente corporal y mecánico, muy bien, pero entonces no te escudes en que eso es el psicoanálisis, porque te estás quedando en una parte que no resume todo lo que es esta disciplina. O sea, nos lo está diciendo, hazte cargo de tus intervenciones, ve a supervisar tu trabajo. En los consejos del joven médico se trasluce todavía otro segundo error igualmente grave. Es cierto que el psicoanálisis señala la insatisfacción sexual como causa de las enfermedades nerviosas, pero ¿acaso no dice más que eso? ¿Se quiere prescindir, quizá por demasiado complicada, de su afirmación de que los síntomas nerviosos surgen de un conflicto entre dos poderes? La libido exageradamente intensa casi siempre, y una repulsa sexual o una represión exageradamente severa. En psicoanálisis, la insatisfacción sexual tiene que ver con la neurosis, pero no como un problema de fontanería que se resuelve abriendo el grifo, que corra el agua y se soluciona el problema. Aquí nos está diciendo que los síntomas surgen de un conflicto psíquico, un conflicto que nace entre fuerzas contrapuestas, en las exigencias de la vida pulsional y las resistencias que surgen contra ellas. Todo eso genera un conflicto, es decir, no es que falte sexo, es que hay una guerra interna. Si así no fuera, si no entrañaran violentas resistencias internas, la energía del instinto les señalaría el camino de la satisfacción, aunque el médico no lo hiciera. Claro, aquí nos está diciendo que si fuera un problema tan sencillo, que se aclara con la descarga, no haría falta ir al médico ni a ningún experto. Uno mismo, por su propia energía instintiva, ya le llevaría a la solución. Pero aun teniendo una vida sexual activa o aun disfrutando de su vida íntima, uno no deja de tener ese tipo de sintomatología y esos conflictos que le inhiben, que le provocan sufrimiento. Entonces dice, aunque tal consejo estuviera justificado científicamente, aunque la ciencia diga, aunque los estudios digan, ¿no?, que esto se oye muchísimo hoy, siempre sería irrealizable para ella.
Aquí nos está diciendo que, aunque la ciencia diga, no hay recetas universales. Se trata de escuchar el caso único, lo que la persona trae, la posición subjetiva, que no funciona lo mismo para todos, nos lo está dejando claro. Y además continúa. ¿Cree acaso el médico que una mujer de más de 40 años ignora que puede tomar un amante? ¿O tiene quizá tan alta idea de su influencia que opina que sin su visto bueno no se decidiría a dar tal paso? Claro, aquí está haciendo una crítica a la soberbia de los expertos y al poder que tiene la bata blanca. Algunos de los estados nerviosos, las llamadas neurosis actuales, dependen evidentemente del factor somático de la vida sexual. Aquí voy a hacer una aclaración porque es importante hacer esta distinción técnica, en el sentido de reconoce que cuando se trata de una neurosis pura, una neurosis de angustia pura, donde el problema es realmente somático, ahí el tratamiento es más directo, ¿no? Podría funcionar un tratamiento relacionado con la descarga de lo sexual, pero el error del médico es que no hace un diagnóstico diferencial. Hay que saber cuáles son los fenómenos que constituyen la neurosis de angustia pura y distinguirlos de otros estados patológicos que también se manifiestan por la angustia. Claro, aquí no está distinguiendo entre las neurosis actuales y las neurosis de defensa. Es como confundir una migraña con un tumor cerebral porque comparten el síntoma del dolor de cabeza. Es que el tratamiento no va a ser igual, o sea, el abordaje cambia por completo. De hecho, nos dice, la señora de referencia padecía, a mi juicio, una histeria de angustia. Un médico que hubiera tenido en cuenta la posibilidad de una tal histeria de angustia no hubiera incurrido en el error de desatender los factores psíquicos. Vamos ya con la segunda teoría de Freud sobre la angustia, y aquí sostiene que esta aparecía cuando la persona se enfrentaba a un peligro, pero no un peligro cualquiera, sino a un peligro que provenía del interior, del propio cuerpo, de ahí que sea algo neurótico. Resumiendo, en la primera teoría Freud decía que una libido reprimida o insatisfecha llegaba a provocar angustia, y esta solo se resolvía cuando la vida sexual de la persona mejoraba. En cambio, en la segunda teoría, Freud se da cuenta de que la angustia proviene del interior, es decir, es algo psíquico, y esta se calmaba o se arreglaba cuando aparecen los mecanismos de defensa neuróticos. Esta señora, según Freud, padecía una neurosis de defensa, donde el conflicto psíquico es inconsciente y no se resuelve simplemente con la descarga sexual. ¿Sigo? Voy haciendo saltos porque si no se va a hacer muy largo. Hace ya mucho tiempo que se ha superado la idea, basada en una apariencia puramente superficial, de que el enfermo sufre a consecuencia de una especie de ignorancia, y que cuando se pone fin a la misma, comunicándole determinados datos sobre las relaciones causales de su enfermedad, con su vida y sobre sus experiencias infantiles, no tiene más remedio que curar. Aquí Freud está demoliendo una de las ideas que más persisten hoy en día. De hecho, se confunde o se quedan con la frase que dice Freud de hacer consciente lo inconsciente, pero sin respetar el timing de la persona que tenemos delante, ¿no? El timing que el analista o el experto considera. Y ya no solo eso, que tú puedes saber el origen de tu conflictiva, que puede venir de esa relación difícil con el padre, con la madre, ¿no? de todo lo que surge de esa relación triangular, digamos, padre, madre, hijo. Pero eso no va a garantizar la cura. De hecho, puede que sepas perfectamente eso y aún así algo en ti goza de esa posición, hay algo que sigue pulsando, ¿no? Que sigue gozando de ese lugar y además se resiste al cambio. De hecho, nos dice: el factor patógeno no es la ignorancia misma, sino las resistencias internas de las cuales depende que la han provocado y la hacen perdurar. La labor de la terapia es precisamente combatir estas resistencias. Si el conocimiento de lo inconsciente fuera tan importante como suponen los profanos, los enfermos se curarían solo con leer unos cuantos libros o asistir a algunas conferencias. Y aquí hace una metáfora bastante interesante.
Semejantes medidas ejercerán sobre los síntomas patológicos nerviosos la misma influencia que sobre el hambre en tiempos de escasez una distribución general de menús bellamente impresos en cartulina. Claro, con esta metáfora nos está diciendo Freud que explicarle racionalmente a alguien el origen de sus problemas o de sus síntomas es como distribuir menús bellamente impresos a personas que se mueren de hambre. El menú no alimenta por muy bellos que sean. Esta comparación, nos dice, puede aún llevarse más allá, pues la comunicación de lo inconsciente al enfermo tiene siempre por consecuencia una agudización de su conflicto y una agravación de sus dolencias. Claro, ahí las resistencias se activan aún más, como la señora. La señora no estaba preparada para recibir esa clase de interpretaciones tan salvajes, tan tempranas. Por mucho que fuera por ahí su caso, es totalmente atrevido, es lo que nos dice Freud, es un psicoanálisis de andar por casa, eso no tiene en cuenta la subjetividad de esa persona, su dolor, quién es, lo que no tolera, o sea, no le está haciendo ningún acompañamiento para poder transitar su posición. Ahora bien, nos dice, como el psicoanálisis no puede prescindir de tal comunicación, prescribe su aplazamiento hasta que se hayan cumplido dos condiciones. En primer lugar, hasta que el paciente mismo, convenientemente preparado psíquicamente, haya llegado a aproximarse suficientemente a lo reprimido por él. Y en segundo lugar, hasta que se encuentre lo bastante ligado al médico, al terapeuta, o sea, cuando esté establecida la transferencia, para que su relación afectiva con él le haga imposible una nueva fuga. Es decir, si le explicamos a la persona antes de tiempo de dónde vienen sus problemas, lo que estamos haciendo es reforzar al yo, hacer una intelectualización de sus síntomas. Y no queremos ese tipo de cambios, queremos que haya un cambio más estructural, un cambio en la posición subjetiva de su padecimiento. Y además que no todo el mundo está preparado para recibir ese contenido reprimido. De hecho, hoy en día están muy de moda estas prácticas de la ayahuasca, de técnicas de liberación emocional, que puede emerger una avalancha de contenido reprimido que si la persona no está psíquicamente preparada puede hacer más daño que otra cosa. Entonces aquí ya Freud en 1910 nos está avisando que cuidado, que primero hay que hacer un trabajo psíquico. Y además, para comunicar según qué y para hacer las interpretaciones se requiere que la transferencia esté establecida, porque si no puede haber un abandono por parte del paciente y con razón. Así pues, no basta al médico conocer algunos de los resultados del psicoanálisis. Tiene que haberse familiarizado con su técnica si quiere adaptar su actuación a los principios psicoanalíticos. Esta técnica no se puede aprender hoy por hoy en los libros. Ha de aprenderse, como tantas otras técnicas médicas, bajo la guía de aquellos que ya la dominan. O sea, nos está diciendo que no se puede quedar con una parte de una teoría o escoger la que a uno le conviene. Hay que hacerse cargo y seguir formándose, supervisando su trabajo con expertos que ya conocen el campo, precisamente para evitar esta clase de intervenciones que hacen más daño que beneficio. Y dice, no es por tanto indiferente que yo no conociese al médico que hubo de dar los consejos reseñados ni hubiese oído jamás su nombre. Y ya por finalizar, después de todo el chaparrón que le cae al médico, que ya nos había advertido que lo iba a usar como ejemplo para prevenir mala praxis, dice, por lo que se refiere al caso de la señora cuyas acusaciones contra el médico acabamos de examinar, he de opinar que, a pesar de todo, el psicoanalítico Silvestre hizo más en favor de su paciente que cualquier eminencia médica que le hubiera contado que padecía una neurosis vasomotora. Pero se ha perjudicado a sí mismo y ha contribuido a intensificar los prejuicios que se alzan en el paciente contra la actividad del psicoanalítico a causa de resistencias afectivas harto comprensibles, y esto puede ser evitado. Esta intervención salvaje en este caso sí que ayudó a la paciente, aunque activó todas sus resistencias, pero que se podría haber hecho de otra manera. Precisamente no sabemos los efectos que pueden llegar a tener las intervenciones y por eso es importante que esté establecida la transferencia, porque ya damos por hecho que cuando uno viene a análisis
se van a activar las resistencias y hay que acompañar a la persona en todo su proceso. Y además, este tipo de psicoanálisis silvestre lo único que hace ya no es solo activar las resistencias afectivas en las personas, sino las resistencias sociales que ya hay contra el psicoanálisis. O sea, ya de por sí es revolucionario, si encima se contribuye a esta disciplina de esta manera, pues no está ayudando en absoluto. Así que, bueno, me parece muy actual este tema, nos está dejando claro que no hay recetas universales, que hay que atender el caso único, porque sí, hay cosas que nos funcionan para todos, pero cuando hay una crisis de goce, cuando hay un conflicto que ya algo se quebranta en nosotros, donde el conflicto se intensifica, ya no podemos dejarlo pasar ni podemos como mirar hacia otro lado, porque ya los síntomas también van aumentando, son más molestos, nos hacen mal vivir y hay que analizar justamente eso. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Recomiendo leerlo porque he ido saltando. Es verdad que he intentado coger las partes más importantes, pero cada uno que haga su lectura. Nos vemos la próxima y cualquier comentario también será bienvenido. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.